La observación sobre la lección anterior se refería a tres cosas: la relación del pensamiento con la ciencia, la relación entre enseñar y aprender, el pensamiento como mano de obra. No vamos a repetir lo relativo a los tres aspectos observados. En lugar de eso, esclareceremos algunos reparos y preguntas que se han formulado desde diversos ángulos. Cuando buscamos la esencia de la ciencia actual en la esencia de la técnica moderna, con ello situamos la ciencia en una elevada posición que la hace digna de pensarse. La significación de la ciencia recibe una valoración superior a la que se le concedía en las concepciones tradicionales, para las cuales la ciencia es solamente una manifestación de la cultura humana. Desde nuestro punto de vista, la esencia de la técnica no es nada humano, y sobre todo, la esencia de la técnica no es nada técnico. La esencia de la técnica tiene su lugar en lo que ha de pensarse desde siempre y antes de toda otra cosa. Por eso, me parece aconsejable que ante todo hablemos y escribamos menos sobre la técnica y pensamos más acerca de su esencia, a fin de que encontremos en primer lugar un camino hacia eso esencial. La esencia de la técnica recorre nuestra existencia en una forma que apenas sospechamos todavía. Y de hecho, en la lección anterior hemos guardado silencio acerca de la técnica en un pasaje que casi exigía entrar en el mundo técnico. Ahora veo que he esperado demasiado de mis oyentes al comienzo de nuestro camino en esta clase. Hemos caracterizado el pensamiento como una señalada mano de obra. El pensamiento guía y soporta todo gesto de la mano. Soportar significa, en nuestro contexto, hacer gestos. Hablamos de la mano de obra del carpintero. Puede objetarse que hoy cualquier carpintero de pueblo trabaja con máquinas, y puede resaltarse que, junto al taller del artesano, existen hoy y existen desde hace tiempo las grandes naves de los centros industriales. Aquí el trabajador pasa 8 o 10 horas al día, o la noche manejando la misma palanca, y la trabajadora aprieta uniformemente el mismo botón. Lo dicho es acertado, pero en nuestro caso todavía no ha sido pensado bajo esta forma. Lo resaltado ahí cae en el vacío, porque el autor de la objeción solo ha oído a medias lo que en la exposición hemos dicho sobre la mano de obra. Tomábamos como ejemplo la mano de obra del carpintero, y al hacerlo, dábamos por supuesto que nadie iba a suponer, en la elección de nuestro ejemplo, la esperanza de transformar el estado del planeta terrestre en un idilio, dentro de un tiempo previsible o por nunca jamás. Elegíamos como ejemplo para nuestra reflexión la mano de obra del carpintero, porque el uso acostumbrado de la expresión mano de obra se refiere a una acción humana del tipo mencionado. Ahora bien, tal como advertíamos explícitamente, ya en esta mano de obra lo fundamental no es el mero manejo de instrumentos, sino la relación con la madera. Pero en el manejo práctico del trabajo industrial, ¿dónde está la relación con algo así como las figuras durmientes en la madera? Era necesario empujarles a ustedes hacia esta pregunta, por más que no sea con el fin de quedarse en ella, pues mientras preguntamos solamente así, preguntamos todavía desde lo conocido y desde la mano de obra que era usual anteriormente. ¿Cómo está el asunto en el caso de la palanca? ¿Cómo está en el manejo del botón por parte del trabajador? La palanca y los botones se dan también y se dan desde hace tiempo en el banco del carpintero de un taller antiguo. Pero la palanca y los botones en las asas del trabajador industrial pertenecen a una máquina. ¿Y a dónde pertenece la máquina al estilo del aparato generador de fuerza? La técnica moderna no se debe a que se ha puesto en funcionamiento motores eléctricos, turbinas y máquinas semejantes. Más bien, cosas así solo pueden producirse en cuanto la esencia de la técnica moderna ha implantado ya su dominio. No es que nuestra época sea técnica por ser el tiempo de las máquinas, sino que es una época de las máquinas por ser la era técnica. Con todo, mientras la esencia de la técnica no nos afecte y no nos afecte como algo pensado, no podremos saber qué es la máquina, no podremos decir a dónde apunta la referencia de la mano de obra industrial, ni establecer qué tipo de mano de obra son estos manejos. Sin embargo, aunque solo sea para poder preguntar tales cosas, es necesario que hayamos dirigido ya la mirada a las referencias esenciales de la mano de obra usual. Ni el trabajador industrial, ni el ingeniero,
ni el propietario de una fábrica, ni menos todavía el Estado, pueden saber dónde se sostiene el hombre actual, cuando se halla en alguna relación con la máquina y con partes de la misma. Todos nosotros no sabemos todavía qué mano de obra tiene que desarrollar el hombre moderno en el mundo técnico, y tiene que desarrollarla incluso en el caso de que no sea trabajador en el sentido del trabajador en la máquina. Tampoco Hegel ni Marx podían saber o preguntar eso todavía, pues su pensamiento había de moverse aún bajo las sombras de la esencia de la técnica, por lo cual ellos nunca llegaron a un campo abierto en el que pudieran pensar suficientemente esta esencia. Por importantes que sean las preguntas económico-sociales, políticas, morales e incluso religiosas que traten en relación con la mano de obra técnica, nunca llega ninguna de ellas al núcleo de la cosa. Este se esconde en la forma todavía no pensada bajo la cual es en general todo lo que se halla en el ámbito del dominio de la técnica. La razón de que eso no haya llegado a pensarse hasta ahora está ante todo en que la voluntad de acción, es decir, de hacer y obrar, arrolló al pensamiento. Quizá alguno recuerde la frase de la primera clase: el hombre anterior ha actuado mucho y pensado poco. Pero la falta de pensamiento no tiene su fundamento solo ni primeramente en que el hombre haya cuidado poco el pensamiento, sino en que lo que ha de pensarse, lo que propiamente da que pensar, se sustrae desde tiempos inmemoriales. Porque está de por medio esta sustracción, permanece oculta la dimensión última a la que se remonta la mano de obra de los manejos técnicos. La mencionada sustracción es la que propiamente da que pensar, es lo que más requiere pensarse. Quizá ahora ya notemos mejor que lo más necesitado de pensarse, aquello en lo que se mantiene oculta la esencia de la moderna técnica, nos interpela constantemente y por doquier, que eso incluso está más cerca de nosotros que lo más manifiesto en el primer plano de los manejos usuales, y sin embargo se nos sustrae. De ahí sale la necesidad de que escuchemos finalmente la exigencia de lo que más requiere pensarse y brota lo necesario para hacerlo. Ahora bien, para poder percibir lo que nos da que pensar, por nuestra parte, hemos de abrirnos al aprendizaje del pensamiento. Pero lo que menos tiene nadie en sus manos, dentro de la mano de obra del pensamiento, es el hecho de que en ese aprender, aunque nunca a través de él, llegamos a la relación con lo que más requiere pensarse. Lo que en el caso actual podemos, o de todos modos podemos aprender, es escuchar con exactitud. También aprender a escuchar es un asunto común del que aprende y del que enseña. De ahí que no censuremos a nadie por ser todavía incapaz de escuchar. De igual manera, habrán de ser ustedes condescendientes con el error en un intento de enseñanza, o con el hecho de que, aun cuando el que enseña no se equivoque, tenga que renunciar de múltiples maneras a desarrollar cada vez lo que él habría de decir. Pero le resultará mucho más fácil escuchar con exactitud si con el tiempo abandonan la costumbre que designaremos con la expresión de pensamiento de vía única. Hoy apenas puede pasar desapercibido el dominio de esta manera de representar. Hemos elegido con intención la expresión vía única. El andén tiene que ver con los carriles, y estos se relacionan con la técnica. Tomaríamos el asunto demasiado a la ligera si supiéramos que el dominio del pensamiento de vía única proviene de la comodidad humana. El pensamiento de vía única, que crea un entorno cada vez más amplio bajo diversas formas, es una de las mencionadas modalidades no sospechosas y poco llamativas de dominio de la esencia de la técnica, que quiere claridad incondicional y por eso la necesita. En la clase anterior decíamos que Sócrates es el pensador más puro de Occidente y que los sucesores tuvieron que ponerse en un lugar abrigado del viento. Ante semejante afirmación se plantea la pregunta consternada: ¿qué pasa con Platón, Agustín, Tomás de Aquino,
Leibniz, Kant, Nietzsche. ¿Podemos empequeñecer aquí a los pensadores frente a Sócrates? Parece que ha pasado desapercibida la aclaración. Todos los pensadores de Occidente después de Sócrates, a pesar de su grandeza. Por tanto, podría suceder que uno fuera el pensador más puro sin hallarse entre los más grandes. Entonces quedaría aquí algunas cosas por pensar. Por eso la frase sobre Sócrates ha sido introducida con las palabras: sigue siendo el secreto de una historia todavía oculta el hecho de que todos los pensadores después de Sócrates, a pesar de su grandeza. Alguien oye algo de Sócrates, el pensador más puro, luego le pasa desapercibido el resto, y continúa la vía única de lo escuchado, a medias hasta horrorizarse de afirmaciones dogmáticas tan unilaterales. Algo parecido sucede con el final de la última lección. Allí dijimos que nuestro camino permanece fuera de la mera reflexión sobre el pensar. ¿Cómo puede afirmar algo así uno que durante 2 clases no ha hablado de otra cosa que del pensar? Pero quizás reflexionar sobre el pensar no es sin más lo mismo que andar pensativamente tras las huellas de éste. Hay que pensar lo que significa reflexión. Si intentamos aprender lo que significa pensar, ¿no nos perdemos en la reflexión que piensa sobre el pensamiento? A pesar de todo, en nuestro camino siempre cae una luz en el pensamiento. Pero no es la linterna de la reflexión la primera que produce esta luz. La luz viene del pensamiento mismo, y solo de él. Va inherente al pensamiento el enigma de que él mismo es llevado a su propia luz, cual solo sucede cuando es un pensar y se guarda de aferrarse a ser un razonar sobre la razón. El pensamiento piensa cuando corresponde a lo más merecedor de pensarse. Lo que debe pensarse se muestra en nuestro tiempo problemático, en que nosotros todavía no pensamos. Lo que esta frase dice es ante todo una afirmación. Tiene la forma de un enunciado. Pasemos ahora a ocuparnos de él. Investigaremos ante todo 2 cosas. En primer lugar, el tono de la afirmación y luego su fuerza enunciativa. La afirmación queda formulada en los siguientes términos. Lo que más requiere pensarse en nuestro tiempo problemático es el hecho de que nosotros no pensamos todavía. En el estado de un enfermo de gravedad, por ejemplo, lo que deja pensativo es lo que nos produce preocupación. Y así decimos que nos da que pensar lo inseguro, lo oscuro, lo amenazador, lo tenebroso, en general lo adverso. Si hablamos de lo que deja pensativo, normalmente nos referimos, en primer plano, a algo perjudicial y con ello a algo negativo. Un enunciado que habla de un tiempo problemático e incluso de lo que más da que pensar en él, según lo dicho, apunta de antemano a un tono negativo. Tiene a la vista solamente los rasgos adversos y sombríos de la época. Mira a lo indigno y negativo en ello, a los fenómenos nihilistas. Busca su núcleo necesariamente en una carencia, según nuestra frase, en que hay una ausencia de pensamiento. Conocemos hasta la saciedad este tono en el enjuiciamiento de nuestra época. En la generación inmediatamente anterior se habla del ocaso de Occidente. Hoy se habla de la pérdida de centro. Por doquier se persigue y diseña la decadencia, la destrucción, la amenazante aniquilación del mundo. Hay por todas partes un género especial de reportajes novelescos que se revuelven solamente en tales declives y depresiones. Por una parte, eso literariamente es más fácil que decir algo esencial y pensado en verdad. Por otra parte, este tipo de literatura comienza a resultar aburrida. Se cree que el mundo no solo está fuera de quicio, sino que además rueda hacia la nada del absurdo. Nietzsche, oteando la lejanía desde la posición más alta, acuñó para esto ya en los años 80 del siglo XIX la expresión sencilla, precisamente por haberla pensado: el desierto crece. Eso significa, la desertización se extiende. La desertización es más que la destrucción, es más terrible que esta. La destrucción elimina solamente lo que ha crecido y lo construido hasta ahora,
En cambio, la desertización impide el crecimiento futuro e imposibilita toda construcción. La desertización es más terrible que la mera aniquilación. Esta elimina y pone en acción la nada. La desertización, en cambio, pone en juego y difunde lo que estorba e impide. El Sáhara de África, por ejemplo, es solamente una especie de desierto. La desertización de la tierra puede ir de la mano con la meta de un alto estándar de vida para el hombre, lo mismo que con la organización de un estado uniforme de dicha para todos los hombres. La desertización puede implicar lo mismo en ambos casos y proceder en todas partes de la manera más terrible, a saber, ocultándose. La desertización no es un simple cubrir de arena. La desertización es el rápido curso de la expulsión de la mnemosine. La expresión «el desierto crece» no procede del mismo lugar que las condenas usuales de nuestra época. El desierto crece, decía Nietzsche hace casi 70 años. Y él añade, «hay de aquel que esconde desiertos». Pero ahora parece como si la afirmación «lo más merecedor de pensarse en nuestro tiempo problemático es que nosotros todavía no pensamos» perteneciera al concierto de las voces que consideran enferma a la Europa actual y ven nuestra época abocada al ocaso. Escuchemos con mayor precisión. La afirmación dice que lo más urgente de pensarse se cifra en que no pensamos todavía. La afirmación no dice que ya no pensamos, ni que no pensamos en absoluto. El todavía no, dicho con precaución, quiere indicar que sin duda estamos en el camino del pensamiento desde hace mucho tiempo. No solo en el camino hacia el pensamiento como un comportamiento ejercitado en tiempos, sino además de camino en el pensamiento, en el camino del pensamiento. De acuerdo con lo dicho, nuestra afirmación trae un rayo de luz al horizonte de desertización, que no parece pesar sobre el mundo desde algún lugar, sino que, por así decirlo, es arrastrada por el hombre. De todos modos, la afirmación comentada califica nuestro tiempo de problemático. Con esta expresión, que no lleva inherente ninguna connotación de menosprecio, nos referimos a lo que nos da que pensar, a saber, a lo que requiere ser pensado. Lo problemático, así entendido, de ninguna manera tiene que ser lo que produce preocupación o lo perturbador, pues también nos da que pensar lo alegre, lo bello, lo misterioso, lo henchido de favor. Quizá esto que acabamos de mencionar es incluso más digno de pensarse que todo lo demás, que todo aquello que, por lo general, sin pensarlo, acostumbramos a llamar lo que da que pensar. Lo mencionado nos da que pensar, siempre y cuando no rechacemos el don. Rechazo que se produce en cuanto consideramos que lo alegre, lo bello, lo que rezuma a favor, simplemente, están reservados al sentimiento y a la vivencia y han de mantenerse al abrigo de la corriente del pensamiento. Por primera vez, cuando nos hayamos entregado a lo misterioso y henchido de favor, como lo que propiamente da que pensar, podremos dedicar también nuestros esfuerzos reflexivos a lo que deba juzgarse acerca de lo maligno del mal. Así pues, lo que más requiere pensarse podría ser algo elevado, incluso lo más elevado que haya para el hombre, si el hombre ha de seguir siendo aquel ser que es cuando piensa, o sea, que es requerido por lo pensado, porque su esencia descansa en la memoria. Lo que más requiere pensarse, precisamente, si es lo supremo, no tiene por qué excluir que sea cada vez lo más peligroso. ¿O creemos que el hombre soportará sin peligro para él la esencia de lo verdadero, de lo bello, del favor, por no mencionar otras cosas, aunque solo se trate de pequeños asomos? Por tanto, cuando nuestra afirmación habla del tiempo problemático y de lo que más requiere pensarse en él, no está guiada por el tono de perturbación y desesperación. La afirmación no puede conducirse a ciegas hacia lo peor. No es pesimista. Sin embargo,
La afirmación tampoco es optimista. No pretende sosegar precipitadamente con artificiosas perspectivas esperanzadoras de lo mejor. ¿Qué queda entonces? ¿Lo que no está decidido entre ambas alternativas? ¿La indiferencia? Esto menos todavía, pues todo lo no decidido siempre vive solamente de aquello que no está sujeto a la alternativa de una decisión. También el que en su juzgar cree que está más allá o más acá del optimismo y del pesimismo, permanece orientado siempre al pesimismo y al optimismo. Se agarra solamente a una degeneración de la indiferencia. Pero el pesimismo y el optimismo, junto con la indiferencia y todas sus degeneraciones, alimentadas por ellos, proceden de una relación especial del hombre con lo que llamamos historia. Esta relación es difícil de captar en su peculiaridad, no porque esté muy lejos, sino precisamente porque para nosotros es siempre la usual. También nuestra afirmación procede sin duda de una relación con la historia y con la situación del hombre. ¿Cuál es esta relación? Al plantear la pregunta, hemos llegado a la segunda dimensión que hemos de tomar en consideración en el contexto de nuestra afirmación.